Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Voy a darles varios anuncios y después vamos a orar y saludarnos. El primer anuncio, esta noche, la noche de oración, solamente un breve recordatorio. Yo sé que antes de yo empezar a congregarme en este tipo de oración, donde es un grupo de personas orando, yo siempre pensaba en mi mente, bueno, eso debe ser para los veteranos. Eso debe ser para los que se sienten cómodos en oración, pero yo no sé cómo orar y me da pena. Y les digo que por mucho tiempo esa mentira yo la creí y no fue hasta que empecé a creer lo que dice la palabra de Dios que empecé a ver un cambio en esa área de oración. Esto está abierto a cualquier persona en esta congregación que quiere venir, que quiere ser animado por las oraciones de los hermanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos unja. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga sus deseos en nuestro corazón y vamos a estar clamando por la nación de Israel y por la próxima generación. Cualquiera que quiera venir, estás invitado. La dirección no la quiero poner en la pantalla. Por favor, le piden a uno de los líderes atrás. Ellos les pueden proveer la dirección. También quería darle gracias. ¿Quién estaba aquí el viernes para el fuego de Dios? Quería darle gracias, hermanos, a todos los siervos que ayudaron. Gracias por su servicio y gracias a los siervos porque como vasijas disponibles y dispuestas al Espíritu de Dios, ustedes permitieron que el Señor los unja y los use para su gloria. Y sí o no, nuestro Dios se manifestó y es Dios el que recibe la gloria. Amén. Último anuncio. Israel, yo mencioné esto el viernes, pero lo voy a mencionar otra vez. Hermanos, hay mucho que está ocurriendo hoy en día en Israel. Y sabemos que Israel, siempre va a haber conflicto con Israel porque eso es lo que nos dice la Escritura. La Escritura actualmente nos dice que en los últimos días antes de la gran batalla al final, que todas las naciones se van a oponer contra Israel y nadie va a estar con Israel. Y ese va a ser el momento donde el Señor va a pelear poderosamente y va a destruir todos los enemigos de Israel. Pero debemos estar en oración. Debemos estar en oración. Somos cristianos aquí, no somos judíos, pero debemos siempre orar por la nación de Israel. Es un mandamiento en la palabra que Dios nos pide que hagamos. ¿Qué podemos estar orando? Oremos por la protección de los soldados que están entrando en las áreas musulmanes donde hay grupos terroristas, Hezbollah y Hamas. Estos grupos terroristas no respetan la vida humana. Estos grupos terroristas no es que tenemos un problema o un odio contra los palestinos. Quiero ser claro con eso, porque en esta iglesia tenemos ministerios que van a los mismos templos de los palestinos, los musulmanes, y vamos a compartir el evangelio de Dios. Y hasta en la nación de Israel entendemos que no solamente son judíos, hay musulmanes árabes que viven en la nación de Israel, pero como cristianos estamos contra Hamas, estamos contra Hezbollah, estamos contra cualquier grupo terrorista que no respeta la vida humana. Entonces vamos a estar orando que nuestro Señor console las familias afectadas y más importante que Dios, el Dios de Israel, traiga un avivamiento espiritual a la nación de Israel. Amén. Bueno, vamos a tomar un momento para orar por la nación de Israel y también por este estudio. Señor, papá, te damos gracias que podemos aquí en este lugar esta mañana congregarnos, mi Dios. Señor, estamos aquí por tu presencia, estamos aquí por tu palabra, Señor. Estamos aquí para ser instruidos y edificados en nuestra fe. Señor, queremos seguir en este espíritu de alabanza en lo que tu palabra es enseñada y predicada. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú nos abras los oídos, el corazón y el espíritu para que podamos entender con claridad la palabra de Dios esta mañana. Señor, que tú remuevas todas las barreras. Señor, que tú remuevas todas las distracciones, todos los dardos que nos llegan esta mañana. Señor, te pedimos que tú vengas en poder, Espíritu Santo.
Señor, te pido que tú me concedas a mí las palabras para poder claramente y efectivamente predicar tu palabra, Señor, para que tu pueblo salga animado de este lugar y, Señor, para que tú seas exaltado y tú seas glorificado. Y Dios, queremos unirnos ahora mismo, como dice tu palabra, queremos orar por la nación de Israel. Señor, levántate, Señor. Tu palabra dice que tú eres un hombre de guerra. Señor, te pedimos que vengas en poder contra Hezbollah y Hamas, Señor, contra estos grupos terroristas. Señor, te pedimos que estés con los soldados. Señor, tú eres el gran consolador, que consueles a las familias que han perdido bebés, hijos, hijas, esposos y papás. Señor, tú eres el gran consolador. Señor, trae avivamiento a la nación de Israel. Hazlo por tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos unos a otros antes de tomar asiento. Bueno, mis hermanos, hoy es domingo de comunión. Después del mensaje vamos a tomar comunión. Si se acuerdan, lo que estamos haciendo este año es que estamos enseñando a través de la epístola a los romanos. Pero si se acuerdan, este mes de octubre decidí tomar un breve break porque quería darles 3 mensajes sobre el reino de las tinieblas, porque obviamente octubre es un mes donde en nuestra cultura latina muchos antes celebrábamos el Día de los Muertos y en este país todavía se celebra Halloween. Y si se acuerdan, el primer estudio que les di hace 2 semanas, el enfoque de ese estudio era la brujería. Era la manera en que en la escritura vemos que Satanás y el reino de las tinieblas opera a través de la brujería. Esta semana lo que quiero hacer es que quiero empezar un mensaje de 2. Vamos a acabar la semana que viene. El enfoque de esta semana, primero quiero seguir dándoles una fundación. Porque en lo que hablamos de la armadura de Dios, yo sé que ustedes ya han oído muchos sermones sobre la armadura de Dios. Pero la realidad, mis hermanos, es que si nosotros no vemos el valor y el propósito de la armadura de Dios, esto simplemente va a ser otro sermón. Y eso no es lo que yo deseo. Si no entienden el valor de la armadura de Dios, mi gran deseo sería que hoy ustedes puedan entender la razón por qué esto es tan importante para todo cristiano que quiere caminar en victoria. Entonces, bueno, hoy en día, hermanos, cuando hablamos con la familia, cuando hablamos con gente en el trabajo, lo que vemos en la televisión, hay mucha gente que quiere hacer una conexión espiritual con el mundo espiritual. Es algo muy común hoy en día. Pero la Biblia nos enseña que solamente hay 2 opciones si nosotros queremos hacer una conexión espiritual con el mundo espiritual. De acuerdo con la manera prescrita en la Biblia, venimos a Dios, el Creador Todopoderoso, a través de la enseñanza y la doctrina bíblica, a través de Jesús, o podemos hacer contacto con el mundo espiritual de otra manera. Pero esa otra manera de hacer contacto con el mundo espiritual, quiero ser claro, esa otra manera no nos pone en contacto con el Dios de la Biblia y no nos pone en contacto con espíritus buenos. Y digo esto sobre eso porque en nuestra cultura muchas veces lo que pasa, antes de conocer la Biblia y el Dios de la Biblia, tú vas a un lugar y te dicen, oye, esta persona te ha puesto una maldición. Pero ahora si tú vas a este otro lugar, esta persona te va a poner una bendición y te va a hacer una limpieza y esta va a ser con espíritus buenos. Hermanos, claramente la Biblia nos enseña que si tú contactas a los espíritus de cualquier otra manera que a través de Jesús y la Biblia, no son espíritus buenos.
Son espíritus que están bajo el dominio de Satanás. Y también quiero decir que quizás algunos de ustedes han participado en estas cosas. Se han hecho una limpieza de huevo, una limpieza en el hogar, o han ido a un lugar para limpiar, para que les lean las cartas. Y muchas veces, hermanos, nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos que estábamos contactando a Satanás o al reino de las tinieblas, pero miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Lo que pasa es que el enemigo es un experto en disfrazarse. Y nos dice aquí que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus siervos, se disfrazan como ministros de justicia. Tenemos que entender que el enemigo no viene con cuernos. El enemigo viene de maneras donde uno no se da cuenta si no está discerniendo lo que enseña la Escritura. Entonces, quiero enseñarles otra escritura. Primero Juan capítulo 5, versículo 19. Hermanos, yo sé que ustedes ya entienden esto. Vivimos en un mundo completamente dominado por poderes satánicos, por el reino de las tinieblas. Miren lo que dice claramente aquí la Escritura. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, de Satanás. Entonces entendemos que la Escritura nos enseña, hermanos, que Satanás y una tercer parte de los ángeles se rebelaron con él y fueron echados del cielo. Millones de ángeles aquí en la tierra, ya no son ángeles, se llaman demonios, aquí en la tierra, influyendo a la gente para quebrantar la ley de Dios. Y quiero decir, hermanos, que no es solamente en lo extremo y lo obvio. Cuando uno piensa muchas veces en los demonios, uno piensa en la persona que está ahí en la calle, que está medio loca, que está babeando, y una piensa en la persona que está haciendo, que está asesinando, abusando. Por supuesto que en eso hay un elemento demoníaco. Hamas y el terrorismo. Cuando uno ve la brutalidad de las cosas, no sé si ustedes han visto, y no voy a entrar en esto en detalle ahora, vamos a estar orando por esto esta noche, pero lo que estos hombres, estas personas le han hecho a bebés es algo endemoniado. Ningún ser humano hace eso por su propia cuenta. Es algo de un espíritu malvado dominando a estos hombres y causándolos a hacer estas cosas donde están decapitando a niños y a familias enteras y quemando los hermanos. Las falsas religiones, obviamente el enemigo quiere desviar al mundo de la religión cristiana. Entonces, no voy a entrar en esto en detalle, pero sabemos que la Biblia enseña que toda la religión afuera del cristianismo es una religión satánica. Toda religión afuera del cristianismo es una perversión de lo que Dios enseña en la Biblia. La brujería, eso ya lo hablamos, pero también el reino de Satanás está activo hoy y está operando en la vida de cada cristiano. Si tú eres cristiano, te aseguro que el reino de Satanás está operando hasta cierto grado en tu vida esta mañana. Entonces, el enfoque de este mensaje y del próximo mensaje, quiero enfocarme principalmente en la batalla que nosotros tenemos con el reino de las tinieblas. Y esta batalla, mis hermanos, es una batalla que ocurre en nuestra mente. Esa es la batalla espiritual. Principalmente 7 días a la semana, los dardos y los pensamientos del enemigo bombardeando nuestra mente todos los días y a toda hora. Y por eso les voy a dar 2 mensajes sobre la armadura de Dios. Ahora, quiero decir que el propósito hoy sería darles una comprensión básica. No estoy cubriendo todo en detalle. Lo que voy a hacer es que por cada porción voy a darles 1 o 2 ejemplos. Si quisiéramos hacer un estudio en esto, honestamente podríamos pasar meses y meses estudiando esto. Pero el propósito de esto, yo sé que el Espíritu Santo me está guiando y quiere que yo les enseñe la armadura de Dios. Quiero ser muy práctico. Quiero que ustedes vean la manera en que este pasaje se aplica en nuestra vida diariamente a través de la oración y a través de nuestras acciones.
Sí les recomiendo a todos, porque somos discípulos de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, que estudien más profundamente este pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 6, y también si tienen una Biblia con concordancia. Cuando ustedes ven su Biblia, muchas veces tienen referencias a otras escrituras. Esas son otras escrituras que tocan el mismo tema. Estudien eso en detalle para poder profundizar más su conocimiento en este tema. Ok, una cosa más que quiero decir. Yo personalmente, en mi diario vivir, yo me pongo la armadura de Dios todos los días sin falla en la oración. Y yo le he enseñado igual a mi esposa y a mis hijos. Y quizás alguien esta mañana diga, ¿cómo que se pone la armadura de Dios todos los días en oración? Eso me parece a mí un ritual o vana repetición. Pero hermanos, la realidad es que todas las disciplinas que nosotros tenemos se pueden volver rituales o vana repetición. Oramos todos los días, leemos la Biblia todos los días, servimos al Señor, pero cuando perdemos esa conexión viviente y nos desconectamos del propósito de estas cosas, cuando no tenemos la perspectiva correcta, todas estas cosas buenas se vuelven en vana repetición, cuando no les vemos el valor. Entonces lo que voy a hacer hoy es que me voy a enfocar en dos partes de la armadura, y la semana que viene, cuando cerramos la armadura completa, les voy a enseñar cómo se ve esto en la oración. Entonces, antes de entrar en la armadura, quiero darles varios otros puntos sobre el reino de Satanás. Y quizás alguien, si somos honestos esta mañana, quizás alguien pregunte, ¿por qué necesito esto? Quizás tú estás aquí esta mañana y dices, bueno, yo no he oído mucho sobre este tema. O quizás alguien diga, brother, yo voy a la iglesia, pero yo no me voy a involucrar en todo esto. Guerra espiritual contra espíritus malvados, nos guste o no, todos aquí, si eres cristiano, eres parte de un conflicto espiritual. Pero lo que pasa es que como nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, muchas veces tenemos dudas. En la Biblia vemos conflictos entre los judíos y otras naciones. En la Biblia vemos ataques individuales contra personas. Y en la Biblia, porque entendemos que la Biblia es un documento espiritual enseñando verdades espirituales, entendemos que a través de estos ataques hay poderes espirituales operando e influyendo detrás de todos estos ataques. ¿Por qué? Porque hermanos, siempre hay y siempre habrá un conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Los diablos, los demonios son espíritus con voluntad propia, son espíritus que son altamente inteligentes, pero son espíritus que no tienen un cuerpo físico. Y por supuesto que cuando un demonio posee un cuerpo físico, como vemos muchas veces en los casos de Hamás, si ustedes ven algunos de esos videos, van a ver que algunos de esos hombres son poseídos por demonios. Cuando un demonio posee un cuerpo, entonces ese demonio puede atacar a una persona físicamente de esa manera. Pero cuando viene al diablo y a sus demonios, sabemos que ellos han existido por miles de años. Sabemos que ellos estaban ahí desde el principio. El diablo estaba en el jardín con Adán y Eva. Ellos entienden la naturaleza del ser humano. Y porque ellos siempre están observando y estudiando al ser humano, ellos saben exactamente cómo tentarnos. ¿Quién es el líder de los demonios? La escritura nos dice que el líder de los demonios es Satanás o el diablo. La palabra Satanás significa el adversario. La palabra diablo significa el acusador o el calumniador. Solo hay un diablo, solamente hay un diablo, pero hay muchos demonios. Entonces durante este estudio y cuando ustedes lean la escritura y te dice que el diablo es como un león que va a venir hacia ti, no estamos hablando sobre Satanás personalmente en tu vida. Estamos hablando sobre el reino de demonios que operan bajo su poder, la influencia del reino de las tinieblas. Apocalipsis capítulo 12,
versículos 7 hasta el 9. Miren lo que dice aquí sobre esta batalla espiritual. Dice que después hubo una gran batalla en el cielo, que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entendemos, hermanos, que hoy en día la operación de Satanás opera con gran ira, porque Satanás entiende que su tiempo es corto en este mundo. Ahora, también quiero decir que cuando estudiamos o hablamos de Satanás y sus demonios, entendemos que ellos son seres creados. Entendemos que no se comparan de ninguna manera al poder de Dios, el Creador. Y aunque hoy en día vemos que el reino de las tinieblas tiene poder en este mundo, al estudiar la Biblia lo que entendemos, hermanos, es que Dios en su infinita sabiduría y en sus planes soberanos ha permitido que Satanás y el reino de demonios continúen operando incluso hoy. Y sabemos que el plan diabólico de Satanás es destruir la obra de Dios, es destruir el testimonio de la iglesia de Dios. Pero también sabemos, de acuerdo con la Biblia, que pronto Satanás y sus demonios serán arrojados a un lago de fuego y ya no podrán engañar al mundo. Amén. Pero la realidad es que no estamos ahí. No hemos llegado a ese punto y Satanás y su reino todavía están por ahora activamente engañando la tierra. Y es por esta razón que nosotros entendemos que esto es algo claramente enseñado por la Biblia. Si queremos tener victoria sobre el reino de las tinieblas, cada cristiano necesita ponerse la armadura completa de Dios. Amén. Bueno, ¿y qué es lo que desea este enemigo? ¿Qué es lo que desea el reino de las tinieblas? Pues la escritura nos enseña que el reino de las tinieblas, el enemigo está haciendo todo lo posible para destruir tu fe. El enemigo está haciendo todo lo posible para desconectarte de la verdad de la palabra de Dios. La manera en que el enemigo opera en la vida del cristiano es a través de la decepción y el engaño. Ese es el único poder que el enemigo puede tener en la vida de un cristiano. El cristiano quiere engañar, el diablo quiere engañarte y el diablo quiere asaltar tu mente. El enemigo quiere robar nuestra alegría. El enemigo quiere destruir el propósito por cual Dios te ha creado. La escritura nos enseña que el enemigo quiere destruir nuestra vida espiritual. El enemigo nos quiere rendir inútiles. Quiere que seamos indiferentes a las cosas espirituales o que seamos perezosos. El enemigo está feliz si puede ponernos en un lugar donde nos sentamos al margen y ya no estamos activos en las cosas de Dios. No estamos activos en la batalla de Dios. Y hermanos, si somos honestos, esta mañana todos nos hemos sentido así en un momento u otro. Todos nos hemos sentido así. Pero ese no ha de ser el modelo de nuestra vida. Esa no es la voluntad de Dios para la vida de sus hijos. La voluntad de Dios para la vida del cristiano es que el creyente se mantenga estable, que el creyente tenga estabilidad en su vida y que el creyente viva su vida enfocada en las cosas de Dios. Que el creyente sea vigilante, no paranoico, y que el creyente sea activo, no vago. Y porque la palabra nos dice que somos discípulos de Cristo, significa que debemos vivir una vida disciplinada. Entonces, sabemos que estamos llamados a crucificar los deseos de la carne, pero hermanos, no es solamente la carne. El único enemigo que tenemos no eres tú.
aunque nosotros somos nuestro peor enemigo, también es el enemigo del reino de las tinieblas. También tenemos que luchar, la palabra dice, para llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Jesucristo. Porque lo que el enemigo desea hacer en nuestra mente es paralizarnos en nuestra fe. Ok, ya, suficiente fundación. Entendemos claramente que todos somos parte de este conflicto espiritual. Si nos gusta o no nos gusta, somos parte de este conflicto espiritual. Entendemos que esta mañana estamos en una batalla espiritual. Y entonces la pregunta sería, bueno, soy parte de esta guerra. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme firme en mi fe y en las cosas de Dios? Vamos a empezar ahora el texto, Efesios capítulo 6, versículo 10. Nos dice Pablo aquí: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10. Cuando dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, lo que eso significa, mis hermanos, es que nuestra victoria contra el reino de Satanás siempre viene a través de nuestra conexión con Dios. El cristiano que está viviendo su vida desconectado de la presencia de Dios, sin duda va a perder la batalla espiritual. Y quiero ser claro, también quiero decir esto, hermanos, este camino en el cual estamos, este camino del cristianismo, van a haber muchas batallas. Van a haber muchas batallas en esta vida y no siempre vamos a ganar las batallas. Vamos a perder algunas batallas. Pero no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan una vida perpetuamente derrotados. Y si esta mañana tú dirías que ese ha sido el patrón de mi vida, me siento a todo tiempo como que siempre estoy derrotado. Quizás estás en esa temporada. Quiero animarte, hermano, y decirte que yo también entiendo eso. Yo he vivido en esa temporada de mi vida y les digo que es por una temporada. Y les digo que lo que yo aprendí en esa temporada de mi vida es que este pasaje es clave para mantener un patrón de victoria en la vida cristiana. Tan importante entender esto. Esto es otra verdad fundamental. Cuando viene a la batalla del cristiano hacia el reino de las tinieblas, nosotros no estamos orando para recibir victoria. Nosotros estamos orando de una posición de victoria. Y lo que quiero decir, hermanos, por eso es que la pelea, es tan importante entender esto. Toda la pelea que tenemos en el reino espiritual a través de la oración es basada en nuestra fe. Es basada en nuestra confianza en lo que dice Dios en la palabra. Entonces, esta batalla es directamente relacionada con la obra de Cristo, con lo que Cristo ha hecho y con la presencia de Cristo en nuestra vida. Miren lo que dice la Escritura sobre nuestra posición espiritual en Cristo Jesús. Colosenses 1:13. Dice que el cual nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, el cristiano no está bajo la autoridad del reino de las tinieblas. El cristiano está bajo la autoridad y el cuidado de Dios el Padre y Dios el Hijo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Otra escritura poderosa. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una verdad profunda y poderosa, que Cristo no solamente nos ha redimido, nos ha dado una nueva naturaleza, pero que estamos sentados en un lugar espiritual, unidos a Cristo en el reino celestial. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el cristiano entiende por fe que es el evangelio, es lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo murió en esa cruz, cuando Cristo fue nuestro sacrificio en la cruz, Cristo derrotó el poder del pecado en nuestra vida. Y acuérdense que Satanás opera en el poder del pecado.
Ahora, cuando Cristo regresó, la resurrección, Cristo derrotó el poder de la muerte. Y la palabra nos dice que nuestro Salvador no está en una cruz, que nuestro Salvador es un Dios viviente que está a la mano derecha de Dios, siempre orando y clamando por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. Entonces, el poder que tenemos como cristianos contra el reino de las tinieblas se encuentra en nuestra identidad en Cristo. Miren lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 11. Nos dice a nosotros como cristianos: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Noten que dice toda la armadura de Dios. No podemos escoger cuál parte nos vamos a poner. Toda la armadura de Dios es necesaria. Y noten que dice que el propósito de la armadura de Dios con la cual nos revestimos es para mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. En otras palabras, hermanos, si no estás vestido con la armadura de Dios, no vas a poder mantenerte firme en tu fe cuando el enemigo te empiece a atacar. Y otra vez, este ataque espiritual es 7 días a la semana. Ahora, en lo que estudiamos la armadura de Dios, esto se interpreta en dos maneras, en dos aspectos. Cuando estudiamos estas piezas de armadura, quiero que piensen en dos cosas durante este tiempo. Número uno, esto afecta la perspectiva que tenemos. ¿Cuál es mi perspectiva? Y número dos, la manera en que vivimos nuestra vida, la aplicación de la palabra. Entonces, primero, ¿cuál es mi perspectiva? Y segundo, ¿cuál es la aplicación en mi vida? Miren lo que dice Dr. David Jeremiah. Dice esto. Noten que Pablo no dijo que Dios nos otorgaría la armadura. Nos dice que nos armáramos. Es tu responsabilidad apropiarte de la armadura de Dios. Es tu deber personal y primordial ponerte la armadura de Dios que te protegerá de lo que el enemigo quiere hacerte a ti. Podemos ver la primera imagen, por favor. Aquí tenemos un bombero con todo su uniforme. ¿Qué le dirían a un bombero que va a una casa en llamas en sus chanclas y su camiseta? Entonces no está bien equipado. ¿O qué le dirían a un policía que va al barrio en Pomona? Y no es nada contra Pomona. Yo creo que casi todos, ¿no? A un policía que va a un barrio en Pomona para arrestar a un criminal y olvida su arma. Y podemos ver la última imagen. O un soldado. Miren el soldado. O un soldado que va a la guerra sin sus botas, sin su chaleco antibalas, sin su casco y sin su rifle. Está en problemas. Hermanos, estas personas tienen una responsabilidad. Y la forma en que ellos pueden cumplir esa responsabilidad es utilizando las herramientas que se les han proporcionado. Y de la misma manera, hermanos, si este soldado decide ir a la guerra sin sus herramientas, sin su casco, sin sus botas, sin su carapazo, ¿qué va a pasar? O va a morir o el enemigo lo va a tomar y hacer prisionero. Y eso es lo que pasa algunas veces en nuestra vida si no estamos caminando con la armadura completa de Dios. Ahora miren lo que dice en 2 Timoteo 2:3, porque quizás alguien diga, bueno, pues, pero yo no soy un soldado. Hermanos, si te guste o no, la palabra describe la vida de un cristiano no solamente como un siervo, no solamente como un hijo. La palabra nos dice que también somos como soldados en el ejército de Cristo. Miren lo que dice. 2 Timoteo 2:3. Le dice Pablo a Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo, las dificultades, como un buen soldado de Cristo Jesús. Voy a leer lo que dice John MacArthur. Miren lo que dice aquí el teólogo John MacArthur. Sabemos por la palabra de Dios que Satanás y sus demonios invisibles están obrando continuamente en el mundo y en todo lo que nos rodea.
pero no tenemos la sabiduría para discernir exactamente cuándo están presentes, cuántos son, de qué tipo son o qué están haciendo. Debemos ponernos la armadura de Dios y reportarnos a Él. Debemos vestirnos apropiadamente y vestirnos bien. No debemos dejar de lado una parte de la provisión de Dios para nosotros. Lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo espiritual está teniendo un impacto en la vida de cada uno de nosotros, en la vida terrenal. Efesios 6:12, versículo 12. Miren lo que dice sobre esta lucha. Que porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten la primera parte de ese versículo. La lucha nuestra no es contra sangre y carne. Esto es un principio tan importante para nosotros si vamos a tener victoria en esta batalla espiritual. La realidad, hermanos, es que o el Espíritu de Dios o el reino de las tinieblas está influyendo a esa persona. O es el Espíritu de Dios y el reino de Dios o el reino de las tinieblas que está influyendo a esa persona. Ahora, cuando estudia la lengua original, esta palabra lucha, lo que describe y lo que Pablo estaba tratando de decir aquí es que esta lucha es un combate mano a mano. Y miren lo que Warren Wiersbe, otro autor muy reconocido, dice. El hecho de que Pablo usa la palabra lucha indica que estamos involucrados en una batalla mano a mano. Y no somos espectadores en un juego. Ahora, quiero insertar aquí un comentario. Hay diferentes maneras en que uno maneja el conflicto espiritual. No siempre va a ser de la misma manera. Esto lo voy a tocar en detalle la semana que viene. Vamos a ver el ejemplo de Pedro y la manera en que, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Satanás ha pedido zarandearte, ¿verdad? Eso es otro ejemplo que es un poco diferente. ¿Y se acuerdan lo que pasó en la vida de Job? El Señor mismo le dio permiso a Satanás a afligir a Job. Esos son dos ejemplos diferentes. La semana que viene les voy a enseñar sobre eso. Pero hoy estamos hablando, Pablo está hablando claramente sobre un conflicto espiritual que nosotros tenemos como cristianos y nos está enseñando principios de cómo resistir al enemigo de Dios. El cristiano, quiero ser claro en esto, el cristiano no huye del enemigo. No hay ninguna parte en la Biblia donde nos dice que huyamos, excepto quizás, ¿se acuerdan cuando José tenía que huir, verdad, por el pecado sexual? Pero bueno, eso es otro punto. Cuando hablamos de este conflicto espiritual, esta lucha que no es contra sangre y carne, vamos a pensar un momento en esta lucha espiritual en una manera práctica en nuestra vida. El conflicto en el hogar. Los domingos antes de la iglesia. ¿Quién tiene conflicto aquí los domingos? Yo soy el único, ok. De repente los niños se están portando bien mal, ¿ah? O la esposa o el esposo. Pero ¿por qué? Si íbamos bien, ¿por qué? Hermanos, porque la lucha no es contra sangre y contra carne. Porque hay una influencia del reino de las tinieblas. Porque el enemigo sabe, voy a meterte esto en tu vida para que te ofendas. Para que cuando llegues a la iglesia vas a estar bien ofendido. Y vas a estar ahí rencoroso sentado. Y el pastor va a estar predicando y tú vas a estar pensando en qué enojado estás con lo que pasó esta mañana. Esa es la táctica número 1 del enemigo. Voy a ofenderte para que no recibas de la palabra de Dios. Igual cuando estamos sirviendo al Señor, cualquier persona que sirve al Señor de cualquier capacidad entiende que siempre que estamos sirviendo al Señor van a haber ataques espirituales. El enemigo no quiere que sirvas al Señor y esa es la manera en que te va a desanimar.
Pero hermanos, vivimos una vida en la calle y una vida secular aparte de Dios y éramos siervos de Satanás. Ahora somos siervos de Dios y van a haber ataques espirituales, pero gloria a Dios que nuestro Dios nos capacita para superar las obras del enemigo. ¿O qué tal cuando estamos haciendo algo espiritual? De repente vamos a entrar en oración y te pones a orar y de repente tu mente tiene 100,000 cosas en tu mente. Ay, tú sabes que se me olvidó comprar esto en la tienda. Vamos a ir a la tienda y después oramos. O cuando estás leyendo y tu mente va por toda parte que no te puedes enfocar. Eso lo vamos a tocar en detalle la semana que viene. Vamos a hablar sobre la espada del Espíritu. Vamos a hablar sobre el escudo y la manera en que el cristiano usa las herramientas de Dios para traer todo pensamiento cautivo en obediencia a Dios y resistir las obras del enemigo. En otras palabras, traer cautivo todos esos pensamientos. Esto no viene de Dios y esto no viene de la palabra de Dios, y el cristiano resiste esas cosas. Y porque entendemos, hermanos, que la batalla no es contra la carne y la sangre. Cuando entendemos eso, eso nos ayuda para no ofendernos, para no estar antes de la iglesia diciéndole a nuestra esposa o a nuestro esposo: ¿cómo te atreves a hacer esto antes de la iglesia? Lo que pasa es que mientras más aumentamos, hermanos, a través de la enseñanza de la palabra, en este discernimiento espiritual, lo que pasa es que vamos notando las cosas y decimos: bueno, quizás las cosas no están perfectas entre nosotros, pero vamos a parar ahora mismo este momento porque aquí hay algo más. Esto es algo más que simplemente un problema entre tú y yo. ¿Y cómo vamos a manejarlo, hermanos? Vamos a orar. Vamos a arrodillarnos los dos juntos, vamos a orar, vamos a someternos juntos a Dios y vamos a resistir al enemigo. Amén. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, cuando lees esto aquí, esto se compara a una estructura militar. Esto sería comparable en el ejército a diferentes niveles y rangos de autoridad. Los generales, que probablemente son los generales de Satanás, que son los que están influyendo los líderes del mundo. Los líderes en Europa, los líderes en Rusia, los líderes en China, los líderes de las organizaciones terroristas Hamas y Hezbollah. También tienes los coroneles, que serían más hacia abajo. Tienes los capitanes y tienes los soldados. En otras palabras, es algo muy organizado. Es un ataque organizado. Satanás mismo no está aquí con nosotros molestándote a ti, molestándome a mí. Son los soldados de Satanás, son los que nos están molestando diariamente, principalmente en nuestra mente. Vamos a leer versículo 13. Efesios 6:13. Bueno, entendemos que hay un conflicto, que el enemigo está organizado. Efesios 6:13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. 100% del tiempo para resistir al enemigo hay que someternos a Dios. Esto es fundamental. Tú no puedes resistir al enemigo de Dios si no estás sometido a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7. Nos dice la palabra: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo cerramos estas puertas de influencia en nuestra vida? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos en un proceso llamado la santificación y Dios está obrando en nuestra vida hasta que lo veamos cara a cara. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros estamos en un nivel de santificación perfecta. ¿Qué hacemos para que el enemigo no siga obrando libremente en nuestra vida? Cerramos
puertas de influencia al enemigo. ¿Y cómo hacemos eso? A través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento. Y si esta mañana tú estás aquí y tú tienes áreas de pecado en tu vida, que tú sabes, esto es algo que no debería estar haciendo, pero no estás dispuesto a arrepentirte, lo que pasa es que tú le estás dando oportunidad al diablo. Tú le estás dando acceso al enemigo para influir en tu vida. Miren lo que dice Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, el príncipe de los predicadores. Dice, cuando Satanás no puede meter un gran pecado, deja entrar uno pequeño. Como el ladrón que va y encuentra los póstigos todos recubiertos de hierro y cerrados por dentro. Pero por fin ve una ventanita en una cámara. No puede entrar, así que mete a un niño pequeño para que le dé la vuelta y abra la puerta trasera. Así que el diablo siempre tiene sus pequeños pecados que llevar consigo para ir a abrirle las puertas traseras. Y dejamos entrar a uno y decimos, oh, es solo uno pequeño. Sí, pero como ese pequeño se convierte en la ruina de todo el hombre. Hay un dicho que dice que si le das una pulgada al enemigo, ¿lo han oído? Él toma una milla. Le das una pulgada y él toma la milla. Y hermanos, la realidad es que cualquier parte de tu vida y de mi vida donde Jesús no es el jefe, donde Jesús no es el Señor, créelo que los demonios de Satanás van a estar operando ahí. Y si tenemos esta mañana pecados secretos, si hemos creído las mentiras del enemigo, lo que hemos hecho es que le hemos dado acceso libre al enemigo a nuestra vida. Versículo 13 dice que debemos hacer todo lo posible para mantenernos firmes. Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta esta mañana. ¿Estamos haciendo todo lo posible para enfrentar al enemigo o cedemos fácilmente cuando el enemigo empieza a atacar? Vamos a mirar la primera parte de la armadura de Dios. El cinturón o el cinto de la verdad. Bueno, como les dije, podría darles un sermón entero sobre cada parte de la armadura, pero no voy a hacer eso. Lo que quiero hacer es una enseñanza muy práctica para ustedes. Hay mucho que se puede decir sobre cada punto. Voy a hacer esto práctico para que podamos aplicarlo en nuestra vida. Efesios 6:14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. ¿Qué significa la verdad, hermanos? Piensen eso un momento. Que debemos tener ceñida la cintura con la verdad. Bueno, pues sabemos que la Escritura nos enseña que el cristiano está llamado a creer en la verdad absoluta de la palabra de Dios y que el cristiano está llamado a estar firme en lo que cree acerca de Dios y acerca de su palabra. Tenemos que preguntarnos esta mañana, si tenemos este cinto puesto, ¿estamos firmes en lo que creemos de la Biblia? ¿Estamos firmes en lo que creemos de Dios? Hay personas, hermanos, que dicen, bueno, esta parte de la Biblia sí la creo, pero esta otra parte yo no sé. Yo no sé si esta otra parte es inspirada por Dios. Hermanos, no sería la primera persona que tiene esas dudas. Honestamente, yo creo que casi todo cristiano pasa por tiempos donde tiene esas dudas. El gran predicador Billy Graham tuvo esas mismas dudas ya predicando la palabra de Dios. Hay un relato que dice que Billy Graham en un momento de desesperación estaba dudando de la palabra de Dios y se retiró a una montaña al escondido y le dijo, Dios, esto es tu palabra sagrada, y la palabra que le dio el Señor fue que no todo lo va a entender intelectualmente, pero lo tiene que recibir por fe. Entonces hasta Billy Graham tuvo su crisis de duda en la palabra de Dios, pero como todo cristiano tomó la decisión de seguir adelante en fe. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Rafa leyó esta escritura hace un momento. Esto es tan importante. Dice que alguna de la escritura es inspirada por Dios.
toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esto es un punto tan importante. Si tú tienes dudas sobre la autoridad y la inspiración de la palabra de Dios, número uno, necesitas estudiar todas las escrituras que corresponden con este pasaje, 2 Timoteo 3:16, y necesitas clamar a Dios, porque si permites dudas en esa área, lo que pasa es que empiezas a escoger. Lo que pasa es que le estás removiendo el poder de la palabra de Dios en tu vida. Acuérdense que los israelitas, cuando pasaron por la tierra de Egipto, ¿qué fue lo que dijo? Que ellos oyeron la palabra de Dios, pero no la mezclaron con fe. Y por eso permanecieron en el desierto. Y también quiero invitarlos, los que quieren estar con nosotros, noviembre 17 y 18, Rafa lo mencionó, es la conferencia es para los varones. Para cualquier varón que entienda el inglés, nuestro pastor principal va a enseñar el viernes 17. Después el hermano John Mata, me pidieron a mí que también enseñe el sábado, y el pastor Holland Davis. Entonces los invitamos, para todos los que están en el grupo de estudios, si se quieren inscribir pueden vía la red social o afuera en el gazebo. El punto de que la escritura es 100% inspirada por Dios, este punto no es negociable. Esto es algo que no es negociable en nuestra fe. Necesitamos saber lo que la Biblia enseña y necesitamos conocer al Dios de la Biblia. ¿Y cómo es que uno se pone este cinto de la verdad en la oración? Cuando uno dice, bueno, me estoy poniendo esta mañana el cinto de la verdad. Pues si pensamos un momento en la oración, ¿qué es la oración? La oración es un tiempo donde el cristiano le está pidiendo ayuda a Dios, y la oración es un tiempo donde el cristiano está declarando las convicciones que tiene en su fe en Dios. En otras palabras, uno podría decir, Dios, hoy quiero que mi boca hable lo que es verdad. Abre mi mente, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, yo sé quién soy de acuerdo con tu palabra. Yo sé a quién le pertenezco y yo creo que la Biblia es mi código de conducta. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. En otras palabras, en la mañana uno va afirmando las realidades de su fe y lo va haciendo a través de la oración. Y quizás tú nunca has hecho esto en la oración, quizás nunca has dicho, bueno, me pongo el cinto de la verdad y empiezas a afirmar estas cosas, pero la realidad es que si estás teniendo victoria en tu vida espiritual, es porque has aprendido cómo tener esta perspectiva, aunque no lo digas en oración, y cómo aplicar estas realidades. La segunda parte, miren Efesios 6:14, la segunda parte dice que revestidos con la coraza de la justicia. Cuando viene a la justicia, hermanos, la justicia nos guarda el corazón. Y lo que Satanás quiere hacer es que quiere corromper el corazón del creyente para que nosotros mostremos las pasiones feas en lugar del amor de Cristo. Miren lo que dice en Proverbios 4:23. Esta escritura yo sé que la conocen. Nos dice, nos exhorta a nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo de nuestra vida mana de nuestro corazón. Miren lo que dice David Jeremías, el gran autor. Acuérdense que cuando hablamos de la justicia, hay dos maneras en que esto se expresa. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. No estamos hablando de eso aquí. La coraza de la justicia no es la justicia imputada que Cristo nos da el momento que creímos en Él. Esto es la justicia impartida. En otras palabras, esta es la santidad de nuestro diario vivir. Esta es la obediencia, el patrón de obediencia que tenemos en nuestra vida cristiana. Dice David, Jeremías, si somos justos en Cristo a los ojos del cielo, debemos ser justos aquí abajo ante los ojos del mundo. La razón por la que estamos perdiendo esta guerra es porque demasiados cristianos quieren acurrucarse con el mundo, vivir cómodamente en la cultura
y no pelear realmente la batalla contra Satanás. Entonces, hermanos, cuando nos ponemos la coraza de la justicia, lo que eso significa es no solamente una declaración, Señor, esto es lo que dice tu palabra, pero Señor, quiero que esto sea algo práctico en mi vida. ¿Cómo se ve yo caminar hoy con la coraza de la justicia? Pues bueno, obviamente se va a reflejar en tus acciones. Y la manera en que una persona camina en esta justicia impartida es que el cristiano tiene que tomar la decisión de que va a ser 100% honesto con Dios. Para aclarar otra vez, no estamos hablando de una perfección, pero estamos hablando que cada uno de nosotros tomamos la decisión: Dios, yo voy a ser honesto contigo en mis luchas y en mis batallas. Yo quiero obedecer hoy la palabra de Dios y voy a ser rápido a arrepentirme cuando caiga en el pecado. Entonces es ser honesto con Dios y tener una disposición hacia la obediencia. Y lo que pasa en eso, hermanos, es que eso empieza a producir un patrón de obediencia en nuestra vida. Y obviamente eso incluye no esconder nuestros pecados. El Señor ve absolutamente todo en nuestra vida. Hebreos 4:12 dice que todo está desnudo y al abierto a los ojos de Dios. Y lo que el Señor desea más que nada de nosotros, sus hijos, sus discípulos, sus soldados, es que seamos 100% honestos con Él. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. No tenemos tiempo para estar jugando juegos con el mundo, con la cultura. Si queremos ganar esta guerra espiritual, si queremos tener más batallas donde estamos ganando que las que estamos perdiendo, tenemos que tomar esto en serio. Tenemos que entender que cuando no estamos caminando diariamente de esta manera, le estamos dando acceso al enemigo a nuestra vida. Y el enemigo, aunque quizás no destruye tu vida, no te mata, lo que hace es que te pone en un lugar donde no estás haciendo nada para el reino de Dios. Y yo no sé cuál es peor. Miren lo que dice John MacArthur. La iglesia de hoy es a menudo culpable de suministrar a los creyentes la armadura de papel de buenos consejos, programas, actividades, técnicas y métodos, cuando lo que necesitan es la armadura piadosa de una vida santa. Ningún programa, método o técnica puede traer plenitud y felicidad al creyente que no está dispuesto a confrontar y abandonar su pecado. Entonces, vamos a parar ahí esas dos porciones. Hermanos, somos salvos por la gracia. Y eso ustedes lo entienden. Somos salvos por el favor inmerecido de Dios. La palabra nos anima, nos consuela y nos dice que somos aceptados en el amado por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de caminar en victoria espiritual sobre el reino de las tinieblas. Tiene que haber un patrón de obediencia en nuestra vida. Es la única manera. Y tiene que haber, más importante, es una conexión con el Dios viviente. Eso es lo que significa ponernos la armadura de Dios, es caminar en la victoria que Dios ha proveído a través de Cristo, mantener una conexión con el Dios viviente. Vamos a ver esto más la próxima semana y acuérdense que dos aspectos siempre van a ser en nuestra fe. Dos aspectos que nosotros como cristianos expresamos diariamente en nuestra fe sería: ¿cuál es la perspectiva que debo tener en esta área de mi vida? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Y cuál es la acción que debo tomar? Hermanos, nada cambia en nuestra vida hasta que cambie nuestra perspectiva. Y lo que pasa es que muchas veces nos pasamos mucho tiempo y mucha energía tratando de cambiar nuestras acciones. Voy a parar de hacer esta cosa, voy a cambiar estas acciones, pero nunca cambian las acciones en nuestra vida hasta que cambia la perspectiva. Y lo que estoy tratando de decir por eso es que hasta que cambie la manera en que nosotros evaluamos o pensamos sobre una área de nuestra vida, no van a cambiar nuestras acciones. Si no entendemos lo que la Biblia enseña claramente sobre el sexo y la sexualidad y la manera en que un hombre debe amar a su esposa y honrar a su esposa, esa persona nunca va a poder ser libre
si está atado en la pornografía o en el pecado sexual. Porque aunque esa persona quiera parar esas cosas, hasta que esa persona entienda lo que lo que dice la Escritura y permita que Dios a través de su Espíritu y su palabra le cambie la perspectiva, las acciones nunca van a cambiar. Entonces los quiero dejar con eso. Eso es algo muy común en la iglesia hoy, es esa área de lucha. El ataque principal del enemigo siempre va a ser en tu mente. Siempre va a ser en tus pensamientos. Y porque el enemigo entiende eso, el enemigo quiere tratar de dominar tu mente, porque si el enemigo puede empezar a influir tu mente influye tus acciones. Y por esa razón, somos un pueblo que estudia la palabra de Dios. Somos un pueblo que le decimos, Señor, lávame, límpiame la manera en que pienso, renueva mis pensamientos, mi manera de pensar, cambia mi corazón, porque entendemos que el enemigo opera a través de la mentira y la decepción. Entonces la semana que viene vamos a mirar el resto de la armadura espiritual. Vamos a enfocarnos en las últimas piezas de la armadura, específicamente en la espada del Espíritu, y vamos a cerrar con el poder de la alabanza. Vamos a entrar en un tiempo de comunión en lo que nos preparamos y los sugieres y el equipo de alabanza suben. Vamos a cerrar el estudio en oración. Hermanos, este tiempo de comunión es algo muy especial. Y lo que les pediría durante este tiempo, hermanos, es que si hay algo en tu vida, si hay algún pecado secreto en tu vida, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Esto es un tiempo donde tú puedes rendirte al Señor. Es un tiempo donde debes rendirte al Señor, especialmente antes de que entremos en un tiempo de comunión. Esto es algo sagrado. Estamos celebrando a nuestro Cristo y lo tenemos que hacer de una manera honorable. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, que nos has proveído este tiempo, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tenemos este tiempo para compartir en el sacramento de la comunión. Y Señor, si hay alguna área en nuestra vida donde estamos viviendo en pecado y no hemos estado dispuestos a arrepentirnos, Espíritu Santo, te pido que tú nos los enseñes. Te pido esta mañana, Señor, que tú concedas arrepentimiento. Que mis hermanos, que cada persona aquí pueda vivir hoy en libertad. Que cada persona entienda que es tu gracia que los ha salvado y es tu gran amor que los ha recibido, pero que tú deseas que ellos caminen en libertad, en santidad y en victoria espiritual. Señor, haz eso esta mañana por tu honra y tu gloria y dirígenos, Espíritu Santo, en lo que cantamos estas alabanzas a nuestro amado Cristo, a nuestro Redentor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en lo que los sugieres reparten los elementos, vamos a cantarle esta alabanza a nuestro Dios.